Bueno, entonces vamos ahora a la crítica literaria. Eh, Cuando Jesús entró, dice Mateo, en la casa de Pedro, vio a su suegra postrada con fiebre. Bienvenido, Felipe. Tomó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y lo servía. Mientras que en Marcos dice, y se puso a servirles. Ujú. Lo mismo dice Lucas, a servirles. Eh, Fíjense que es curioso que Mateo nada más mencione a Jesús. Entró en la casa de Pedro, pero no dice que Pedro estuviera presente. Vio a su suegra postrada y con fiebre, tomó su mano y la fiebre la dejó. Aquí es que fíjese cómo es curioso pero yo no voy a hablar, ¿verdad? Que en eso quedamos. Cómo es curioso que eh, tomó su mano y ya con eso la curó, la fiebre la dejó. Eh, Marcos dice, él entró, la tomó de la mano y la levantó. ¿Eh? Me parece que tiene más sentido aquí Marcos. Tomó su mano y la fiebre la dejó así como si fuera, la tocó y con eso la dejó la fiebre. Este, pero luego dice, ella se levantó, sí, ella se levantó, pero aquí Marcos dice, la levantó. Bueno, pero prefiero escucharlos. ¿Qué les llamó la atención o qué ven? ¿Qué ven en esta sinopsis? Eh, Recuerden que más importante que tener respuestas es tener preguntas. Entonces, me gustaría escuchar qué es lo que ustedes ven, lo que les extrañó y aquello que les gustaría responder. Hola. Bueno, yo me adelanto a mis compañeros. A mí me llama varias cosas, ¿no? Una de ellas, en Mateo habla de Pedro y en Marcos y Lucas habla de Simón. O sea, no le ha sido cambiado el nombre. Otra, o sea, sería como una pregunta, ¿no? Otra pregunta sería, o más bien que me llama la atención, en Lucas dice que este, en Lucas dice, él se inclinó, si le subes tantito, maestro, porfa. Donde habla que a la que le hables a la fiebre, dice, él se Ajá, inclinó sobre ella, dice, increpó a la fiebre. O sea, ahí le habla a la fiebre y en las otras dice que le tocó en una tocó la mano, en el otro la levantó, le tomó la mano y la levantó. Pero en Lucas no, en Lucas dice, le no la toca. increpó, no, sino le increpó a la fiebre. Entonces esas Sí, serían tal vez más, pero pues la clase no es mía nada más. no, pero está bien, dinos más. Increpó a la fiebre como si la fiebre fuera el demonio, ¿no? Sí, Y Que, parece que y un le- exorcismo, ¿no? sí, increpó a la fiebre, que le dijo, fiebre, vete. Pero también es curioso que no la toca. ujú, Lucas no le gustó que Jesús tocara a la mujer. No había impureza en tocar, o sea, no es que la mujer fuera impura de por sí y el que la tocara quedara impuro, ni siquiera que porque estuviera enferma. Pero de todas maneras, ¿qué pasó en Lucas que no le gustó que Jesús la tocó? Y sí, porque aquí el cambio está muy claro. Bueno, ¿qué más? y también lo que tú acabas de decir de Mateo pareciera ser como que es Jesús y la mujer. Y en los Sí. otros dos hay más personajes y sobre todo que hay quien aboga por ella. En un caso dice que ruega y en el otro dice que
como que le hablan. Bueno, lo que pasa, desde el otro día te quería preguntar, maestro, esto que tú nos pones aquí en la pantalla es diferente. Yo lo estoy leyendo en el libro que nos mandaste y es Ajá. diferente La el- traducción. ¿O qué es diferente? Hola, Pati. hay ¿cómo se llama? Interceden, ¿no? Por Interferencia. ella. Ay, me está diciendo que la conexión es inestable. Espero que, no es que se nos cortó, se me cortó, ya no te escuchaba. ¿Podrías repetir lo que estabas diciendo? Que hay en Mateo es nada más Jesús Y la y la mujer. mujer. En las otras hay más personas, en Marcos y en Lucas, sobre todo, bueno, mucho más en Marcos, y en Lucas se entiende que había más personas porque hablan de que interceden por ella. En uno dice incluso que ruegan por ella, este, y en el otro que le hablan de ella. O Ajá, sea, hay más personas, pero además en intercesión. exactamente. En cambio, Mateo es muy económico. Miren, Mateo es casi, casi telegráfico. ¿Se fijan? Y entonces no dice que le dijeron, le informaron sobre ella. Porque, a ver, imagínense, eh, vamos a imaginar el texto de Mateo. Cuando entró, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra postrada con fiebre. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Toma la iniciativa, ¿no? Toma la iniciativa, eh, pero la vio, o sea que tendríamos que imaginar que la casa de Pedro era de una habitación, ¿no? Porque entró y vio a la suegra postrada. Eh, en cambio, acá no, en Mateo y Lucas, perdón, en Marcos y Lucas no. Eh, la suegra de Pedro estaba postrada con fiebre, pero no dice que Jesús la vio. Inmediatamente le informaron acerca de ella. Y fíjense cómo sigue Marcos. Él entró. ¿Él entró a dónde? Estaba en la casa de Pedro. Fue a la casa de Simón y Andrés. Él entró. Entonces Marcos me está diciendo que había otra habitación, ¿no? Ujú. Sí. En cambio, da la impresión de que en Mateo pues, es una sola habitación. ¿Ven? Y entonces le informa. ¿Por qué? Pues porque no sabía, no la había visto. ¿Y cómo no la había visto? Pues que estaba en otra habitación, ¿no? Y esto no queda Ujú. claro en Lucas. Eh, la suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella, pero ya él se inclinó sobre ella. Este, en Lucas me sugiere que estaba en otra habitación. ¿Por qué? Porque Jesús no lo ve, le piden que haga algo por ella. Bueno, no dice Lucas que Jesús la vio, tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. No quedaría si Jesús ya la había visto, ¿no? Pero no dice que Jesús entró. En cambio, Marcos sí, entró. O sea, había otra habitación y no la había visto. Y como los demás le pidieron o le informaron, entonces él entró. En Lucas, aquí no queda claro, ¿ven? Y en Mateo, menos. Habría que pensar que es una sola habitación. Pero es que es casi telegráfico, ¿ven, Mateo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Bueno, a la ver. imposición, bueno, cuando la toca, recuerda la imposición de manos que, que Jesús les dio ese don a sus apóstoles de curar con la imposición de manos, ¿no? Y de hecho actualmente todavía se practica un poco eso, mientras que Lucas
recuerda mucho la tradición de las culturas del Cercano Oriente Ay, que se valían de la palabra para expulsar u obligar a la divinidad a hacer algo. Sí, a ver, aquí le pidieron que hiciera algo y él increpó a la fiebre, no la tocó. Sí, lo que pasa es que aquí no se ha dicho, estamos en el capítulo 1 de Marcos, fíjese que es el capítulo 1, este, y no se ha dicho que Jesús haya dado el poder de curar a sus discípulos. Eso se Pero dice como que lo más. anticipa, ¿no? Como que Eh, anticipa Lucas un poco eso, ¿no? eh, no. bueno, es que en Lucas no hay imposición de manos, él se inclina sobre, Ah, bueno, perdón, sobre en ella. Marcos, en Mateo y Marcos, sí. Perdón. En Mateo y Marcos, sí. Bueno, en Lucas está, se inclinó sobre ella. Puede ser que le haya impuesto las manos, pero no lo dice. Y ninguno de los tres ha dicho que Jesús dio a sus discípulos el poder de curar. De hecho, en Lucas no ha llamado a los discípulos. Exacto, sí, sí, sí. En Mateo y Marcos sí, en Mateo y Marcos había llamado a Simón Andrés, Santiago y Juan, en Mateo y Marcos. Por eso llama la atención que Mateo me dice, entró en la casa de Pedro, pero no dice que estuviera Pedro. Ujú. Dicen, no queda. En cambio, Marcos es mucho más, pues mucho más lógico, porque los había llamado a ellos cuatro y entonces entró a casa de Simón, pero ojo, es la casa de Simón y Andrés, que eran Sí, hermanos. hermano, sí. Y esto me quiere ya indicar que había varias habitaciones, ¿sí? Porque ni modo que vivieran en una habitación Simón, su esposa, porque sin duda tenía esposa, y su suegra, no se habla del suegro, y Andrés, que también por otros motivos sabemos que estaba casado, y ni modo que vivieran todos en la misma habitación. Por eso es más comprensible Marcos, que dice entró en la habitación donde estaba la suegra de Pedro, pero la casa era de Simón y Andrés, así se acostumbraba. Lo raro es que Mateo no lo diga, ni Lucas. Pero además, lo raro de Lucas es que entró en casa de Simón. Oye, mi querido Lucas, ¿y quién es Simón? Es que no lo ha Ajá, mencionado para nada. En el está. capítulo 5 viene la vocación de Simón. Entonces, para mí que Lucas no revisó su escrito, mi querido Lucas. ¿Cómo habla de Simón, así como si nada, y no ha presentado a Simón? La vocación de Simón viene en el capítulo 5. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? ¿Sí? Bueno, yo quería mencionar de Lucas, el primer versículo del 38 empieza con el verbo anastas en griego, que es levantarse, y Sí. cuando la suegra también se levanta, también es una forma verbal que recuerda la anástasis. O sea, como que Lucas está preparando, prefigurando lo que viene después La, en su evangelio, ¿no? sí, la resurrección. También Ajá, bueno, también en Mateo y Marcos, ¿verdad? Ella se levantó. Claro, aquí en Mateo está mucho más claro que ella se levantó, no fue levantada. En cambio, aquí sí. ¿eh? Ella, él la levantó y está más claro. Esta, digamos, alusión a la resurrección está más clara en Marcos que en Lucas, porque ella se levantó. Pero aquí sí se levantó y fue, a ver, yo tengo aquí, mi resumido de Javier, tiene aquí la sinopsis en griego, neta, en griego. Entonces voy a ver los verbos. ¿No? Tenía separado. Entonces dice Lucas, el 38, anastás, es un participio, si mal no recuerdo, eh,
sí, participio auristo, o sea, habiéndose levantado, habría que traducir así, habiéndose levantado de la sinagoga, Anastas, que puede ser una alusión, ¿verdad? Pero el mismo verbo está acá, eh, para Jerema de Anastasa, es el mismo verbo en participio, se levantó, enseguida levantándose, podríamos traducir, eh, mientras que en Marcos la levantó, utiliza otro verbo, hasta donde recuerdo, utiliza eh, egeiren, Irene. egeiren, eh, que es el verbo despertar, Mm, despertar, que se utiliza también, fíjese que son los dos verbos que se utilizan para hablar de la resurrección, anastas, que quiere decir ponerse de pie, literalmente, y egeiren, que literalmente quiere decir despertar, pero se utilizan los dos para hablar de levantarse y de resucitar. Aquí no está hablando de la resurrección porque no estaba muerta la señora, Ujú. eh, pero es interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí viene la levantó y se puso a servirles. En los tres el verbo es diaconeo. ¿Le suena la palabra diaconeo? El El diácono. diácono es el diácono, servidor. el servidor. Sí, Evelio me enseñó una copia, una impresión de un diccionario de griego donde dice que el verbo diaconeo se utiliza para servir en la mesa, pero no Mm, exclusivamente, no exclusivamente. Este es el verbo que utiliza Marcos cuando dice que los ángeles les servían en el bautismo, después de las tentaciones. Cuando termina las tentaciones dice, y los ángeles les servían. Dice Marcos, también Mateo, también Mateo. El que no dice eso del servicio es Lucas. Quiero ver el verbo. eh, Ahí están las tentaciones. Dice Marcos, y los ángeles les servían. En Mateo dice, y los ángeles eh, yendo eh, los servían. También es el verbo diaconio. Entonces, Mateo y Marcos utilizan este mismo verbo al final de las tentaciones para decir que los ángeles les servían. Allá está más claro que no se trataba de servirle alimento, servirle a la mesa. Aquí está claro que se refiere a servirle a la mesa, pero no hay que rechazar aquí el verbo diaconeo simplemente como el servicio de la mesa. Probablemente estén diciendo aquí los tres sinópticos que la suegra de Pedro fue una discípula de Jesús, ¿sí? Porque le servía o les servía. Eh, Era diácona, diaconisa. Sí, fíjense que en Marcos esa es la primera mujer que se menciona. ¿Verdad? En Lucas no, porque en los capítulos 1 y 2 de Lucas, acuérdense que se habla de María y de Isabel y todo eso, pero en Marcos está muy claro que es la primera mención la primera mujer que se menciona. Y es muy curioso que es la única persona a la que Jesús cura o le hace un milagro que ya conoce Jesús. ¿Por qué digo aquí que ya la conoce? Porque es la suegra de Pedro y había llamado a Simón y Andrés y eran sus discípulos. Entonces seguramente tenía cierta relación, por lo menos, ¿no? de conocimiento de la suegra de Pedro. Y es la única persona a la que Jesús conoce en Marcos, a la que le hace un milagro Jesús.
Y es la única persona beneficiaria de un milagro que después de eso sirve a Jesús. Pueden repasar todos los milagros en Marcos. Nunca se dice que la persona beneficiada haya servido a Jesús después del milagro. Entonces, tiene su interés milagro en Marcos, que no es el primero, porque el primero es el que está antes de la curación del endemoniado en la sinagoga, pero este es el segundo milagro y es el primero realizado a una mujer, el primero a una persona a quien Jesús ya conoce, y es el único en que la beneficiada, en este caso la suegra de Pedro, le sirve. Entonces no hay que desechar tan fácilmente el verbo, le servía, pues sí, porque tenían hambre y para eso la curó Jesús. No, 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 seguramente hay mucho más detrás, aunque no está dicho, ¿verdad? Pero sí puede estar sugerido. ¿Qué más? Maestro, también al principio en Mateo dice cuando Jesús entró en la casa de Pedro, pero en Marcos y en Lucas dice que después de la sinagoga, bueno, ahí todavía es un poquito más tardado, después salió de la sinagoga y fue. En Lucas dice, se levantó de la sinagoga, casi que estaba junto a la casa de Pedro, ¿no? Sí, ¿O no? sí, está muy cerca. Estaba diciendo hace un ratito que son 3 minutos caminando. En la actualidad se pueden visitar las dos cosas. Bueno, la casa de Pedro, les dije, está destruida completamente. Nada más se ven, digamos, los cimientos, pero encima está la iglesia que, como en una araña, que deja ver la parte de abajo desde adentro de arriba. De adentro de la iglesia hay un cristal en el centro y se puede ver la casa de Pedro y de Jesús, porque Jesús vivió ahí un tiempo. Y así, a 3 minutos caminando está la sinagoga, que más es, digamos, el cascarón. Ni siquiera el cascarón no tiene techo, no tiene las paredes completas, tiene algunas columnas paradas. Es una casa, es una sinagoga típica, que no es esta de la que se habla aquí, sino que esta está, la que se puede ver, fue construida sobre los cimientos de la otra. Pero sí, están muy, muy cerca. Y yo tengo unas diapositivas igual, y si quieren, les muestro muy rápidamente. mm, eh, Eh, Javier, documentos. Sí, eh, sobre el lugar que están hablando un poquito, los tres, tomando como base Marcos, que es el que se más está analizando, dice está Cafarnaún y luego la sinagoga. Y luego en Mateo también está Cafarnaún y en Lucas está Cafarnaún. Y decías que ahí estaba también, ahí habla de la sinagoga en Marcos, ¿no? sí, Es lo que están hablando. En los tres lugares habla del lugar de Cafarnaún, ¿sí? sí, Y sí, sí. ahí en Marcos habla de la sinagoga, que es lo que estabas diciendo. La Sí, casita esa Marcos y que parece Lucas, como Marcos y Lucas, ¿no? de la Como la sinagoga. araña, ¿sí? Y que en Es las la iglesia. excavaciones, la iglesia, Les, ¿verdad? les voy a mostrar, les voy a Sí, mostrar eh, muy rápidamente, ¿verdad? Porque no es el punto. Están viendo, están viendo el lago de Galilea. Sí, maestro. Bueno, ahí está. Este es el lago de ajá, sí, Galilea. Esto es Cafarnaúm. Era el pueblito de Cafarnaúm. Es un pueblito muy pequeño. Era un pueblito muy pequeño. Aquí está la iglesita de que les hablé, que es octagonal y es como una araña. Aquí está la sinagoga. ¿Ven? Y todo esto que está delimitado pues, es la propiedad de los franciscanos, o era cuando yo estaba ahí, de los franciscanos, que son los que excavaron esta sinagoga y todo eso. No sé si. Aquí está otra foto, aquí está la misma iglesita, este es el lago. Esto es una iglesia ortodoxa que celebra exactamente lo mismo que esta. Es muy común encontrar eso. Dos iglesias, una ortodoxa y una católica, celebrando lo mismo. Entonces,
Bueno, pero aquí se puede ver la estructura de la iglesia, de la sinagoga. Aquí está desde el lago, aquí está la iglesia, acá está la iglesia ortodoxa, aquí está otra vez la iglesia. Ven, junto al lago de Galilea, pues ahí estaba la casa de Pedro. ¿Mm? Estas son las bienaventuras. Esto es eh, eh, muy cerca bueno, en Cafarnaúm, cómo se han encontrado estas piezas, porque por ahí pasaba un camino importante. Aquí está otra vez, esta es la iglesia. Aquí está la iglesia, ¿verdad? Como una araña les decía, y abajo está la casa de Pedro. Son habitaciones de Cafarnaúm, ¿verdad? Aquí está la iglesia de arriba. Hay un cristal por adentro donde se puede ver que aquí abajo la casa de Pedro. Esto es en habitaciones. Aquí está abajo de la iglesia, ¿ven? Esto era la casa de Pedro. Mm, es lo mismo. Aquí está otra toma. Arriba está la iglesia y esto es una estructura octagonal que ya se ve que era un templo donde había culto. ¿Por qué? Pues era lo normal poner templos octagonales. Por eso la iglesia de arriba también es octagonal, pero está, digamos, sostenida en sus patas para dejar esto visible. Aquí está la casa de Pedro. Aquí está a la derecha la casa de Pedro y aquí hay unos mosaicos porque había culto, ¿verdad? Había culto. Entonces sí convirtieron la casa de Pedro en un lugar de reunión cristiana y por eso a la hora de excavarla los franciscanos dijeron, pues aquí era la casa del periquito. Aquí está a la derecha la casa del periquito, aquí hay mosaicos donde se ve pues que había culto. ¿No? Ese mosaico de la casa de Pedro, de adentro, de aquí, de esto de aquí adentro, ese mosaico está exhibido afuera, ¿verdad? Para que se pueda ver, vean, aquí hay algunos detalles. Esto no se aprecia bien, pero esto era lo que pusieron como pavimento en la casa de Pedro. Aquí está la entrada a la iglesia, ¿ven? Que es una entrada superior y en el centro, en el medio, tiene un cristal para ver la casa de Pedro. Esta es la sinagoga. Desde luego, Filipos. eh, Adelante. Y gracias, doctor. Una pregunta. ¿La montaña a qué distancia está de ahí, de la casa de Pedro? La montaña de las bienaventuranzas. Sí, porque se supone que en Mateo, él viene de la montaña, él viene bajando de la montaña y entra a Cafarnaúm. De hecho, no habla de ninguna sinagoga. Eh, Exactamente. Sí. entonces, no sé a qué distancia esté la montaña. Eh, Eh, no, cuatro no, minutos. 4 minutos. En Sí, realidad, así tan sí, sí, cerquita. sí, sí, sí. En realidad, el lugar primigenio donde se celebraban las bienaventuranzas, está a 3 minutos caminando de aquí, ¿eh? Pero los franciscanos hicieron la iglesia de las bienaventuranzas actual en la cumbre de una pequeña colina, ¿verdad? Que ya hay que caminar un poquito más, pero no más de unos 15, 20 minutos caminando de Ok, aquí. si seguimos esa narración, está el encuentro con el leproso y después con el centurión, con el soldado romano. A ver, en Mateo, Sí, Mateo. espérate, está, sí, la curación de un leproso, sí, eh, sí, sí, pero no dice que fuera en Cafarnaúm, no menciona el lugar. Y después de eso dice, al entrar en Cafarnaúm, No, se no, no levantó. menciona el lugar, nada más dice que baja de la montaña. Sí, Eh, y bueno, estoy pensando, porque se supone que es el sermón de las bienaventuranzas, que es en Cafarnaúm, pero eso ya es por una inferencia. el sermón de las Este, bienaventuranzas y bueno, también aparte es de en un esto, la montecito cuestión que de está con muy quiénes. cerca. ¿Con quién es? A ver, otra vez. Felipe. Hola.
¿Mandé? Es que se No, me... no lo escucho. Ah, yo tampoco a ti. Te estoy preguntando por lo que ¿En estabas serio? diciendo. ¿No me está escuchando? ¿O ya me Sí, escuchó? ¿Ya me escuchó? sí, sí, que es bajando de Cafarnaúm, se entiende que el monte está muy cerca, Ajá, bajando del monte antes de entrar a Cafarnaúm, porque después dice que entró a Cafarnaúm y vino lo del centurión que le pide, ¿no? Pero sí están claro. muy cerca. Pero estaba yo diciendo que el lugar donde se celebraban las bienaventuranzas estaba mucho más cerca, no estaba digamos, en el montecito, en la pequeña colina en donde los franciscanos hicieron la iglesia de las bienaventuranzas. No es ese el lugar donde, digamos, donde se rendía culto, donde se celebraban las bienaventuranzas. El lugar donde antes se celebraban las bienaventuranzas está mucho más cerca, está a 4 minutos, ¿no? Caminando de Cafarnaúm. Javier, Sí, hay varias fotos. hoy otra vez hay varias fotos, es lo último que escuché. Sí, lo que pasa es que cerró su micro. Tiene varias fotos ahí en la presentación. ¿Y Sí, cuál es la del templecito que decías, Javier? es esa, esta es la puerta, esto es tomada desde dentro de la sinagoga hacia la iglesia, ¿verdad? Hacia la iglesia de Cafarnaúm, que está sobre la casa de Pedro. Esta es otra vez la sinagoga. Esta es la sinagoga. Abajo están los cimientos de la sinagoga, que probablemente es la que vio Jesús, porque sobre esos cimientos se construyó la nueva sinagoga que después fue destruida, ¿verdad? Y los franciscanos la rescataron. Esta es la piedra basáltica que ven abajo, es la piedra, digamos, del cimiento original de la otra sinagoga. Lo que está aquí arriba, pues es una sinagoga posterior, ¿verdad? Que estaba destruida. Los franciscanos la pusieron de pie. Ahí les muestro los cimientos, que los franciscanos dicen pertenecían a la sinagoga de tiempos de Jesús. Y es lo que se puede ver. Estas son piezas que se han encontrado ahí y que indican, pues, que por ejemplo, ahí tienen una menorá, un candelabro de los 7 brazos, ¿verdad? La Vía Maris, que es la vía que pasaba por ahí, y ahí dice Vía Maris en la piedra. Eh, pero esto que estamos viendo aquí es lo que les mostré al principio. Esa es la iglesia que está como una tarántula sobre la casa de Pedro. Ahí se ve. Y en las primeras, esta foto la tomé desde el Monte de las Bienaventuranzas, ¿verdad? Que en realidad es una pequeña colina. Ven, a la izquierda se ve el lago de Galilea. Esto es desde el Monte de las Bienaventuranzas. Aquí está a la derecha, ahí está la iglesia. Miren, aquí está la iglesia de que hablé. ¿Ven? En otra foto se ve, miren, aquí está la iglesia en una vista aérea, aquí está la iglesia y aquí está la sinagoga, ¿verdad? El Monte de las Bienaventuranzas estaría para acá arribita, pero yo creo que unos 15, 20 minutos llegas al Monte de las Bienaventuranzas. Y bueno, es para que se den una idea, ¿verdad? Eh, y entonces estamos otra vez en las letras, volvemos a las letras. Entonces, sí, eh, eh, a ver, bueno, entonces vamos a tratar de seguir la lógica de cada uno de los cuatro. Y vamos a tratar de ver las fracturas, o sea, aquellas faltas de secuencia en la narración. Vean la economía del relato de Mateo. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a su suegra postrada con fiebre. Ya no me dijo que si estaba Pedro o no. No me dijo con quién entró. Nada más habla de Jesús. Vio a su suegra postrada. Entonces entró y estaba en la única habitación que hay en la casa. ¿O cómo es que la vio postrada?
Eh, bueno, también se puede entender que se asomó a un cuarto y que la vio, ¿verdad? Etcétera. Pero no está clara la narración. Entonces, cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a su suegra postrada con fiebre. Tomó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y lo servía. Es que aquí el singular, lo servía, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nada más ha hablado de Jesús. Entonces, parece que Mateo nada más quiere centrar el foco en Jesús. En Jesús. No, no habla de los demás, pero oye, fue en casa de Pedro, ¿por qué no hablas de Pedro? No, no, quítame. Eh, ¿Ven? Y tampoco dice, le hablaron, no, él vio, no, nada de que le hablaron o le pidieron. Y luego tomó su mano y la fiebre la dejó. No dice palabra ninguna. Noten que en ninguna de las narraciones la mujer dice ni una sola palabra, ¿verdad? En Lucas nada más Jesús cuando increpa a la fiebre, en una narración un tanto rara, pero estamos en Mateo. No me queda claro por qué lo servía. Es evidente que tenía que estar Pedro, por lo menos. Entró Jesús en casa de Pedro, pero no lo menciona. Vio a la soga postrada, no me gusta, no me gusta. Me parece más lógico que alguien le informara porque no estaba en la misma habitación. O sea, aquí no, yo veo aquí una pequeña fractura en Mateo. Tomó su mano y la fiebre la dejó. Tampoco me gusta mucho la secuencia. Eh, Aquí hay que sobreentender que Jesús quiso curarla al tocar su mano o al tomar su mano, ¿verdad? Eh, y ella se levantó. Sí, él tomó su mano y ella se levantó. Me gusta mucho más la narración marciana. La tomó de la mano y la levantó. Ah, pues sí, ¿verdad? Se me hace más natural el movimiento, pero de todas maneras yo veo que en Mateo quiso economizar todos los detalles. ¿Por qué? No lo sé. Ya había hablado Mateo de la vocación de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Entonces es un poco artificial que va a casa de Pedro y no menciona a ninguno. Entonces, Mateo me queda de ver y no me explico por qué quiso ser tan económico en la narración. Marcos me parece mucho más fluido. Después del acontecimiento en la sinagoga donde cura a un endemoniado, salió de la sinagoga, está claro, fue a la casa de Simón y Andrés. Oh, muy importante. Vivían juntos. Pues sí, era muy común eso. Con Jacobo y Juan. A ver, en realidad no dice que estaban ahí Simón y Andrés. Fue a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahora, estos dos discípulos, a estos cuatro ya los había llamado Jesús. Entonces, para mí que queda claro que fue con Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Eran cuatro los que entraron ahí a la casa. La suegra estaba postrada con fiebre, pero él no la puede ver porque estaba en otra habitación. Entonces le informan acerca de ella. Él entra en la habitación, la tomó de la mano y la levantó. Esto me parece que tiene mucho más secuencia. Se le quitó la fiebre y se puso a servirles, ¿verdad? Ya a servirles a Jesús y a los cuatro discípulos. Y era la suegra de Pedro. No se habla de la esposa de Pedro, etcétera, pero eso no viene al caso, ¿no? La narración también de Marcos es económica, o sea, es breve, pero tiene mucho más lógica y no le veo yo fracturas, ¿verdad? La tomó de la mano y la levantó, no quiere decir que la haya cargado, la tomó de la mano y la levantó y aquí ya puedo ver una alusión a la resurrección, ¿sí? La resurrección
que Jesús la levanta y ella se pone a servirle, es decir, la resucita a una vida eh, de, Sana. de discípula, de discípula, ¿no? Porque se pone a servirles, que sí, tiene, digamos, en primera instancia, digamos, la intención de decir que le sirvió a la mesa, pero la palabra diaconeo tiene más trasfondo que eso. Entonces, aquí, digamos que se queda en el nivel de alusiones, pero es rico el texto de Marcos. El de Lucas, No, se Javier, levantó sí, en, Jerónimo. perdón, en el verso ese 31 que estás hablando, dice que se puso, dice Marcos, verso, dice, y llegándose la levantó tomando la mano y la dejó, la fiebre ya le servía. El verbo ese que dices es en el verso es Ah, sí, Egeiren, sí, y que Egei. y el otro es de resucitar, el otro tiene también es sinónimo, Sí, Geiren es sinónimo de anagistemi. anaxtemida. Anagistemi, que es el que utiliza Lucas Ah, aquí. Ella se levantó y acá también se levantó de la sinagoga. Aquí es el verbo anagistemi, el participio auristo, anastas, habiéndose levantado. Este, Ujú. pero es un verbo que se utiliza también para hablar de la resurrección. Puede tener el simple sentido, así como aquí, de levantarse, ¿verdad? Y ya Pero se aplica puso a servirle, ¿no? a Ella servirle. le servía. Sí, a servirles, ¿verdad? Es el plural porque ya ha hablado de otras personas. Por eso lo servía en Mateo es un poco ajeno, es un poco extraño. Y sin duda que es intencional. ¿Por qué los servía? Porque no hay otras personas. Se me hace, no alcanzo a entender por qué hizo eso Mateo. Pero estábamos en Lucas, se levantó de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Este, Noten que aquí le piden que haga algo por ella. En Marcos no. Le informaron acerca de ella, pero aquí le piden que haga algo por ella. Claro, le piden que haga algo por ella porque ya curó a un endemoniado, ¿verdad? Entonces sí se entiende que si has curado a un endemoniado, puedes hacer algo por la mujer enferma. Marcos, de todas maneras, no pone esa petición y Mateo en absoluto, ¿no? Nadie le habla. Él la ve postrada y él la, la levanta, la cura. Él se inclinó sobre ella. Eh, aquí hay una fractura. Entró en casa de Simón, pero Lucas no nos ha hablado de Simón. No nos ha hablado de Simón Pedro. La vocación de Pedro viene en el capítulo 5. Entonces, aquí hay una fractura. ¿Por qué me habla de Simón y de entrar en la casa de Simón como si fueran grandes cuadernos, pero no me ha presentado a Simón? Y luego dice, se inclinó sobre ella. Pues sí, yo creo que quiso evitar, este verbo, se inclinó sobre ella, quiso evitar el contacto físico. No sé por qué. Tocar a una mujer enferma no era, digamos, queda uno impuro. Y esto increpó a la fiebre, pues sí, da la impresión de que está hablando con un demonio, ¿verdad? Y dice, tú cállate y sal de ella. Eh, lo que traduje en Marcos como se le quitó la fiebre la dejó. En Mateo es como si la fiebre fuera una persona que deja a la suegra. En Marcos se le quitó la fiebre, es mucho más natural, digamos, ¿no? Se curó. Y aquí, en Lucas increpó a la fiebre. No es que me parezca, digamos, una narración bonita en Lucas. ¿Por qué Jesús había de increpar a la fiebre?
¿verdad? Más bien pudo haber dirigido a la mujer, ¿verdad? Decirle a la mujer, eh, ya estás bien, ya te curé, o cómo te sientes, ¿no? Pero no, no habla a la mujer, increpa a la fiebre. Tampoco se me hace muy lógico el texto lucano. Y se puso bien. Enseguida se levantó y se puso a servirles. Este, a mí me parece, salvo su mejor, bueno, mejor les pregunto a ustedes, ¿cuál relato, cuál de los tres les parece que sea el origen? No me contesten. ¿Es este? Porque este es el evangelio anterior, ya lo sabemos por las fechas, ¿no? En este relato, tal como están leyendo estos 6 versículos, 7 versículos, ¿cuál relato les parece que sea el original, la fuente de los otros tres? O díganme si ustedes creen que no se copiaron en absoluto entre ellos. Yo me decanto por Marcos, ¿Por qué? porque da más detalles, o sea, menciona que es la casa de Simón y de Andrés, que eran hermanos, y menciona a Jacobo y Juan, que ellos cuatro son los primeros discípulos de Jesús. Ajá. Ahora, como usted decía hace rato, ya conocía a la suegra por la familiaridad con la que agarra y la toma de la mano y la levanta, y tan solo con el puro contacto la cura, la sana. Y ella inmediatamente, como toda mujer en ese entonces, se pone a servirles, no solamente a Jesús, sino a los otros cuatro discípulos. Eso se entiende. Mientras que en Mateo pareciera, como usted bien lo señalaba, pareciera que nada más está Jesús y la suegra, ¿no? Lo cual se hace un poco, no sé, la costumbre judía en aquel entonces, si una mujer casada podía estar a solas con una persona, Sí, no pues que no era siempre. ni su familiar, ¿no? Y igual el contacto, ¿no? Aunque los verbos son diferentes, pero uno pareciera decir que tocó y otra que le agarró la mano. Ujú. O sea, no Sí, sí, sé sí. el matiz que hay entre esos dos verbos. Una cosa es agarrarla y levantarla, y la otra es simplemente imponer la mano, tocarla, apenas rozarla. Ajá. Y eso digamos, se compagina bien con lo que vendría después con la imposición de manos que se practicaba para curar por parte de los discípulos. Lucas, para mí, bueno, una pregunta, profesor, ¿por qué de Simón y Pedro? ¿Qué diferencia hay? ¿O qué? Es que se llamaba Simón. Se Simón era llamaba su nombre Simón. hebreo. Sí, sí. Ajá, Shimon, sí. Pero Jesús le cambió el nombre a Pedro, le puso ajá, Pedro. Sobre esta ya, ya, piedra edificaré mi iglesia. Lo que pasa es exacto. que eso pasa mucho tiempo después. Mateo está en el capítulo 16. Eh, Ujú, por eso digamos que aquí es anacrónico llamarlo Pedro, ¿verdad? Es más ajá. lógico, como dicen Lucas y Marcos. Tal vez aquí haya otra fractura en Mateo, Sí, pero de porque hecho, perdón, el nombre de Pedro es posterior. sí. Bueno, cuando Jesús le asigna ese nombre, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, pero de hecho le llaman Pedro también Marcos y Lucas Indistintamente. antes, antes, sí, antes de que Jesús le cambiara el nombre. O sea, como que el nombre es Simón o Pedro. Yo, digamos que así de media calle, no me fijaría en eso. Ajá. Me parece que es indistinto. Ah, ya. Ajá. Y en Lucas, finalmente, para acabar con la idea, Ajá. como que hace una referencia por el de expulsar la enfermedad como un demonio a una práctica anterior yo recuerdo, leía un manual de magia egipcia donde los egipcios no imploraban la ayuda de la divinidad,
sino que se procuraba conocer el nombre de la divinidad y obligar a la divinidad a hacer lo que el hombre quiere. O sea, digamos que se ponían encima de la divinidad al conocer su nombre para poder obligarlos a hacer lo que ellos querían. Eso hay mucha literatura en el Antiguo Egipto. Entonces se me hace, bueno, esto que dice Lucas, de que le habló, increpó a la fiebre, la expulsa, es como una costumbre anterior a la imposición de manos. O sea, en ese sentido estaría haciendo una referencia a algo todavía más antiguo, aunque no sé la práctica judía en ese entonces, y también se expulsaba, bueno, Cristo expulsa a los demonios ordenándoles, Sí, aléjate, sal de ellos, ¿no? ajá, Pero yo pienso que es un reflejo de una práctica cultural es posible. de magia anterior a la imposición de manos, ¿no? Es Por eso posible. es que creo, Maestro, perdón, sí, sí. Es posible, ¿eh? Ahí sí, tienes un trabajo doctoral para tus investigaciones, Evel. Vaya, Javier, Sí, Jerónimo. a mí me parece que por lo que hemos visto, un poquito desde la lógica, aunque no así, el aspecto de la casa, y por lo que veo, que es más seguro que estaba enfermo en su casa y que ahí fueron, y luego también, quizás Lucas después dice que fueron muchos ahí o que se fueron a amontonarse y que quizás sea el paso de vivir de la casa o de salir de la casa como lugar más seguro. Y luego también probablemente Mateo eh, dice, aunque había probablemente varios cuartitos, no sé, pero parece que habían en la parte alta había para las personas más importantes, algunos era el segundo piso, pero también abajo, y un poquito cuadradas, como cubos, y probablemente la casa como lugar más seguro, y que ahí es probablemente donde ella vivía, donde ella estaba. Probablemente entonces me parece, Marcos, no sé si los demás le quitaron de ponerles a los otros dos discípulos, nomás dice la casa de Pedro, Mateo, y, y creo importante también de que era conocida lo que ya se decía, y que ese lugar me parece que a lo mejor por ese aspecto de casa, como que es el lugar donde más uno se enferma, no sé. Ah, sí, tiene su teología, la casa, ¿verdad? Hay varios libros sobre ese asunto, cómo Jesús, digamos que perfecciona su enseñanza en la casa. Y fíjense que en la casa, en torno a la mesa, sí, es una tendencia bastante clara. Pues sí, porque antes de eso está en la sinagoga, aquí está en la casa de Pedro, y después, curiosamente, las numerosas curaciones dijimos que no aparece el lugar. Yo les decía, será la casa de Pedro. Si ustedes leen lo que sigue, tanto en Mateo como en Marcos y Lucas, lo que sigue da la impresión de que es ahí en la puerta de la casa de Pedro. Ahora, como tú dices, las casas eran normalmente multifamiliares, es decir, había varias casas, como acá los aztecas, ¿eh? Como acá los teotihuacanos también, tenían sus casas que podían ser de 2 pisos en torno a un patio, ¿verdad? Entonces el patio no tenía techo, de manera que podían recibir o guardar el agua que cayera en el patio y meterla en una cisterna, pero además con ese patio permitía que se iluminaran las casas, ¿verdad? Teniendo hacia afuera, digamos, ventanas y hacia adentro el patio. Pero, pero si eran casas de varias familias, era la costumbre. Entonces, aquí no tiene nada de extraño que era la casa de Simón y Andrés, más bien era lo normal. Y eso implica que hubiera varias habitaciones. En torno a un patio central se construían diferentes casas. Este, es, digamos que era lo normal.
Por eso a mí me parece más natural también el relato marciano. Ahora, fíjense cómo tanto Lucas como Mateo han omitido los nombres de Simón, Andrés, Jacobo y Juan. O sea, si pensamos que Mateo y Lucas copiaron a Marcos, los dos coinciden en omitir a, a Simón, Andrés, Jacobo y Juan, los dos, contra Marcos. Uno podría pensar, es que Mateo y Lucas tomaron este relato de Q, ¿verdad? Y no de Marcos. Y en el Q no venían los nombres de Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Ahora es muy difícil porque lo que sabemos de Q no narra milagros ni parábolas, son dichos de Jesús. Pero vamos, así como hipótesis, uno podría pensar, Mateo y Lucas tomaron de una fuente distinta de Marcos porque ninguno menciona estas cosas. Sí, sí, sí. Pero aquí, por ejemplo, esto sí lo tiene Lucas, pero no lo tiene Mateo. Entonces, si decimos, Mateo y Lucas tomaron de un texto diferente de Marcos, ¿y por qué Mateo no pone esto? Y sí lo tiene Marcos. Entonces, esa hipótesis ya se me tambalea. Más bien parece que Marcos es el original. Y el que quiso omitir esto fue Mateo, mientras Lucas sí lo puso a su modo, ¿verdad? Y luego Lucas dice, se inclinó sobre ella y quedó por la fiebre, sí, pero Mateo y Marcos coinciden en que tocó su mano y la fiebre la dejó, con un poquito de diferencia. O sea, como ven, hay coincidencias, Mateo y Lucas contra, perdón, Marcos y Lucas contra Mateo, Mateo y Marcos contra Lucas, como este de tomar la mano, y entonces digamos que casi cualquier opción es posible. Pero yo noto menos fracturas en el relato de Marcos. Profesor, Sí, una preguntita. sí. Por ejemplo, Lucas es médico, lo menciona Pablo, y él se enfoca más, considerando también, ¿no? Que Lucas puede hablarlo más detalladamente en cuanto a la enfermedad de la suegra de Simón o de Pedro. Ujú. Sí. Tenemos, lo dice más detalladamente él, Lucas, Mateo y Marcos. De hecho, nombra 3 veces la palabra fiebre. Como era médico, yo creo que también pues dedicó más a lo que es la enfermedad, ¿no? Como que lo enfocó o lo enfatizó más a eso. Podría ser también considerándolo un poco más, ¿no? No sé. A ver, bueno, hay que decir esto, ¿eh? ¿Quién sabe si ese médico del que habla Pablo sea este Lucas, ¿eh? A Lucas. Eh, no estamos seguros, no estamos seguros. Eh, pero es posible que sí, es posible que así sea. Ahora, vamos a ver si aquí realmente vemos a un médico. Mateo dice con fiebre y luego dice la fiebre la dejó 2 veces. Lucas dice con fiebre y luego dice se le quitó la fiebre. Marcos, Lucas dice tenía mucha fiebre, es aquí Lo adverbio, especifica, ¿no? Como que sí, intensifica. sí. Le pidió que se haga por eso, se inclinó, increpó a la fiebre. Ya está, 2 veces, 2 veces. Entonces, 3, ¿no? tres, no. A ver, A ver, aquí, a las 2 Son dos, ¿no? 2. Me parece que sí. Topiuretó. Estoy revisando el texto porque a lo mejor pude haberlo traducido. Yo la veo 2 veces. Piretó, En, bueno, en la de en la Biblia de Israel, la de Jerusalén, perdón, Ujú. habla de 3 veces, pero fue en el mismo versículo. En Ah, una, no y sé. culminó la fiebre, y luego la fiebre la dejó. Y en, la, Sí, y en
38, la suegra de Simón estaba con mucha fiebre, entonces nombró 3 veces fiebre, No, no, pero pero en en griego un versículo comentó dos dos, veces. ¿no? 2 veces. Ujú. Sí, pero no, en Sí, griego no aparece no dos entró. veces. Mm. Así hay que tacha la Biblia de Jerusalén. En el verso 39 Sí. dice, eh, Callepistas Epanotes se inclinó sobre ella, epetimesen intimó, topureto, a la fiebre, kai afekenauten, eh, y la dejó, La dejó. y la dejó. Aquí yo Ujú. traduje y se puso bien, pero dice, no dice y la fiebre, increpó a la fiebre y la fiebre lo dejó. No, dice, increpó a la fiebre y la fiebre y la dejó, tal como en Mateo. Dice, kai afeken autento pilotos, y la dejó la fiebre. Sí, debo de corregir esa traducción porque la traducción más, digamos, más fiel es, no es y se puso bien, es y la dejó. Increpó a la fiebre y la dejó. Así dice el griego. Ah, ok. Ujú. Es que aquí la de Jerusalén así lo marcó como 3 veces. Ponle tacha de Jerusalén. A ver, yo también tengo aquí la Biblia de Jerusalén. Entonces estamos en Mateo, digo en Marcos, digo en Lucas Lucas 4. Dice, 4:30. en saliendo de la sinagoga entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, culminó a la fiebre y la fiebre lo dejó. Sí, tienes razón, lo dice 3 veces la Biblia de Jerusalén, pero ponle tacha, Ujú. Sí, porque ya gracias. ahorita vi el griego, el griego no dice, "Kai epistas de epanotes e inclinándose sobre ella, epetimesen topiuretó, intimó a la fiebre, callafekenauten y la dejó. No dice y la fiebre la dejó. Dice y la dejó. A propósito, la palabra fiebre quiere decir, es pureto, viene de la palabra pur, que quiere decir fuego. Pur es fuego. En español decimos pirómano, ¿no? El que juega con fiebre, con fuego, pirómano. Pirotecnia Ujú. viene de la raíz pir, del griego, que quiere decir fuego, y la palabra fiebre es piretos, estaba fogosa, fogosa, quemándose. ¿Mm? Bueno, esa es la palabra. Entonces, sí, yo me voy porque el original me parece Marcos. Y entonces, ya que pensé que el original sea Gracias. Marcos, sí, de que eh, ya que el original es Marcos, que yo así lo pienso, no es palabra de Dios, eh, me sorprende por qué Mateo quitó tanto detalle. Es casi un telegrama, Mateo. Exacto. Quiso omitir, pero en la omisión se le pasó la mano, ¿verdad? Nada más me pone dos personajes y ya me parece incoherente porque es la casa de Pedro, pero Pedro no aparece. Este, parece que la habitación y que la casa es una sola habitación, lo cual no queda. La suegra de Pedro viviendo en la misma habitación que Pedro y su esposa, no me parece lo más de acuerdo en la narración, lo más fluido. Y luego que lo servía, aquí Mateo quiso decir que nada más a Jesús. A lo mejor tiene alguna intención teológica, ¿verdad? Porque lo servía es el verbo diaconeo y se sirve a Jesús. Pero bueno, también a la comunidad, de hecho, es un verbo muy comunitario, el servicio es para la comunidad. Entonces Mateo me quedó a deber y no acabo de entender por qué fue tan parco, mientras que en el milagro anterior es bastante extenso.
Marcos me parece muy lógico. Lucas tiene este inconveniente de que entró en casa de Simón, pero no ha presentado a Simón. No dice, no ha dicho quién es Simón. Eso viene a ser capítulo quinto. Mm, Entonces, si Profesor, tenemos, sí, es que da la impresión de que, bueno, así como se está ahorita analizando y como se está leyendo, da la impresión de que sí fue una copia tanto Lucas como una parte, no todo, Lucas y Mateo en relación a Marcos, porque Marcos efectivamente la narrativa lleva cierta secuencia, cierta acción y una descripción más coherente en relación a los otros. Eso se puede suponer que que los otros dos hicieron esas omisiones para evitar esa calca al 100%. Esa impresión da. sí. Bueno, aquí en de Lucas yo digo, ¿por qué dice, entró en casa de Simón y luego ya no me habla más de Simón, Andrés, Jacobo y Juan? Pues porque no ha presentado la vocación de Simón y de los demás. Entonces, por eso no quiso hablar más de esto. Y esto se inclinó sobre ella e increpó la fiebre, pues igual ahí está algo del médico, ¿verdad? De alguna tradición médica de increpar no al enfermo, sino a la enfermedad, ¿verdad? Increpar en este caso a la fiebre, pero es algo que yo desconozco, ¿verdad? De las costumbres de los médicos de la época, es algo que desconozco. A lo mejor Lucas es médico y utiliza aquí digamos, una tradición médica de increpar a la enfermedad en vez de al enfermo. Es posible. Y a eso se debieron sus cambios. Eh, bueno, entonces ya podemos ir barruntando nuestra crítica de la tradición. Marcos parece ser el más original. Mateo no me queda claro por qué quiso resumir tanto a Marcos si ya había presentado a Simón, Andrés, Jacobo y Juan, ¿verdad? Me parece un texto, a pesar de que es muy breve, no muy lógico en Mateo. Pero no alcanzo a explicar. No alcanzo a explicar por qué hizo las omisiones, porque básicamente son omisiones las que hizo con respecto a Marcos. Aquí hay un cambio interesante, ¿verdad? En Lucas dice, la tomó de la mano y la levantó. Y aquí dice, tomó su mano, la fiebre dejó y ella se levantó. A lo mejor le pareció mejor esta redacción o esta manera de entender a Mateo e hizo un cambio, ¿verdad? Me sorprende que quitó él entró, porque aquí no hay más que entró en la habitación, porque ya estaba en la casa, ¿no? Fue a la casa de Simón y Andrés. Pues entró en una habitación. Entonces Mateo conscientemente me puso que no había otra habitación y que la suegra estaba en la habitación que había ahí enferma. Y esto ya no coincide, ya es algo que no me parece, digamos, lo normal. En la... Maestro, Sí, sí, Germán. me parece también, a mí me llama la atención eso de que con la forma más sencilla que Jesucristo, la sencillez al tomarla de la mano, al apoyarla, decirle, mira, levántate, como a veces le decimos, órale, te levanto. Y lo veo con esto también, por ejemplo, a la niña aquella que le dijo, la tomó de la mano, en Sí. Lucas 5:41, tomándola de la mano, la niña dice, talita cum, tomándola de la mano. Y Ujú. así, de una forma tan sencilla Jesús, pero con aquella fuerza poderosa. Sí. No Muy- ocupó que- más cosas, no dijo así que hubiera hecho malabarismos, otras cosas, payasadas, sino normal. Como decirle, mira, levántate, hombre, órale.
Sí, y tienes razón en relacionarlo con la niña aquella que la toma de la mano y le dice, niña, levántate. Ahí no traduce, Marcos dices que es capítulo 5, ¿verdad? Eh, Pone la palabra, la expresión hebrea, talita, niña, aramea, la expresión aramea, talita, cum, levántate. Es en realidad cumi. Ah, eh, Marcos 5. Bueno, pues sí, pues puede remitirse eh, a a una costumbre de Jesús. Eh, Dice, no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, ojo, en la casa de la niña, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga, observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Y tomándola de la mano de la niña le dice, Talita cum, que quiere decir muchacha, a ti te digo, levántate. Sí, pues es el mismo gesto en Marcos, al final. Bueno, quisiera yo, aquí discuto lo que, como ustedes ya lo vieron o lo van a ver, sobre mis observaciones respecto de la sinopsis. Y entonces mi conclusión en la crítica de la tradición es que la tradición de Marcos es la tradición oral y la tradición de Mateo y Lucas es Marcos. Lo que Mateo y Lucas reciben es Marcos. ¿Por qué cambian? Ya tratamos de entenderlo. Pero es lo que reciben Mateo y Lucas es Marcos. No hay que recurrir en este caso a Q, no hay necesidad. Y lo que recibe Marcos es la tradición oral. Ahora, lo que cada quien añade, es imposible que sepamos nosotros cuál fue la tradición oral que recibió Marcos, ¿verdad? ¿Y qué le pudo haber añadido? Pues no tenemos datos para saberlo. Pero es muy posible que Marcos no haya cambiado nada, sino que haya transcrito o puesto por escrito la tradición oral que recibió. Lucas sí le hace cambios a Marcos y también Mateo, ¿verdad? Y ya tratamos de explicarlos. En cuanto a la crítica histórica, cuanto a la crítica de la tradición, también quiero mencionar que en estos versículos de Mateo, Marcos y Lucas no hay ninguna cita del Antiguo Testamento, o sea, no se alude ni se cita algún texto del Antiguo Testamento como para que digamos, como en las tentaciones era clarísimo, ¿no? O en el bautismo. Ahí sí se citan textos del Antiguo Testamento, aquí no. No encontré yo nada que diga referencia al Antiguo Testamento y ninguno de los textos o libros que he leído me dicen, aquí está citando algo del Antiguo Testamento. Y solamente quiero en la crítica histórica ir a 1 Corintios 9:5, donde Pablo está escribiéndole a los corintios y les dice a los corintios, ¿acaso Bernabé y yo somos los únicos obligados a trabajar para sostenernos? ¿Acaso nosotros no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como hacen Pedro y los demás discípulos y los hermanos del Señor? Es decir, está Pablo diciendo que todos los apóstoles eran casados. Eh, Hay la tradición de que Juanito no se casó, sí, sí, pero aquí Pablo está sugiriendo que todos los discípulos eran casados y los hermanos del Señor, también los hermanos de Jesús eran casados. En otro momento podríamos discutir qué quiere decir eso de hermanos del Señor.
y Pedro, y dice, y los manos del Señor y Pedro. O sea que Pedro estaba casado, lo confirma este milagro porque pues no puede tener suegra si no está casado. Pero fuera de los evangelios, Pablo dice que Pedro estaba casado de manera indirecta y que iba a la predicación con su esposa, como todos los demás apóstoles, y vivían de la predicación. Se juntaban una lanita y, de la predicación y con eso vivían ellos y sus esposas. Eso era lo normal y por eso Pablo se está quejando, porque Pablo trabajaba para mantenerse y no tenía esposa. Entonces, ¿qué? Entonces yo tengo obligación de trabajar para mantenerme, pero miren a todos los demás. Van con y no está diciendo que esté mal lo que están haciendo los demás, porque de algo tienen que comer, ¿no? Y se dedican a la predicación, pues de la predicación viven. Pero Pablo no era así, ni era casado, ni vivía de lo que le daba la gente a la que él predicaba. Eso maneja en 1 Corintios 9:5. Entonces queda, eh, por otro lado, está dicho en el Evangelio de Lucas y también en Mateo y Marcos, eh, que había mujeres que servían a Jesús, ¿eh? Servían. Y no, no se habla ya ahí estrictamente de la mesa, sino que con sus bienes apoyaban a Jesús y lo seguían desde que estaba en Galilea. De esto ya hemos hablado en otras clases y conferencias. Sí, a Jesús lo seguían muchas mujeres, dice Lucas en el capítulo 8, versículo 3. Muchas mujeres seguían a Jesús desde que andaba en Galilea. Entonces es absurdo pensar que no iban las esposas de los discípulos. Y esto no quiere decir que todas las esposas iban a todos los viajes, pero sería absurdo pensar que Jesús les dijera, no, dejen a sus esposas en sus casas, pero otras mujeres sí pueden venir para que nos ayuden. Eso no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que los textos pues, no mencionan a las esposas de los discípulos, pero es evidente, clarísimo, que tenían, si no en todos los viajes, pues sí, en muchos viajes iban las esposas de los discípulos. Y seguramente la esposa de Pedro iba y tal vez la suegra de Pedro, ¿verdad? A las peregrinaciones, a los caminos evangelizadores que seguía Jesús. La imagen de Jesús predicando con 12 apóstoles, varones, y todos con una aureola menos clarita que la de Jesús, pero todos con aureola, esa es una imagen falsa. A esas imágenes había que poner las de muchas mujeres, probablemente las esposas o algunas de las esposas de los apóstoles, y por qué no la suegra de Pedro. Bueno, ven 7 versículos, 2 en Mateo, 3 en Marcos, 2 en Lucas, y nos dio para 2 horas. Pero es muy interesante, es muy importante que vean cómo se hace la investigación exegética. Y es muy cómodo, facilita mucho el hecho de trabajar en una perícopa de tradición triple, porque podemos comparar y podemos suponer quién copió a quién fue anterior, qué le quitó, por qué le quitó, qué le cambió, por qué le cambió, qué omitió, por qué le omitió. Esas son preguntas que nos van haciendo avanzar en la investigación del sentido del texto. También es muy cómodo, pero menos, trabajar con un texto de tradición doble. Ya se entiende por qué. También es cómodo trabajar con un texto, con un doblete. Cuando un texto o una tradición está dobleteada en un mismo libro, le llamamos doblete, pero podemos comparar las narraciones y decir, salen muchas conclusiones de eso. Pero en realidad el método se puede aplicar a textos de tradición simple.
porque un texto nunca cae del cielo como un relámpago, todo nuevo y todo inventado. Un texto siempre se basa en otros textos tradicionales. Y entonces, aunque sea un texto de tradición simple, se puede aplicar el método. Bueno, Maestro, nos has dicho que cada uno de los evangelios obviamente tiene su intención, ¿no? O sea, bien a bien, pues no sabemos, pero haciendo este análisis, pues como que vamos viendo cuál. sí, exactamente. Y, y yo digo, ¿no será, es pregunta, que Mateo solo quiere resaltar a Jesús, como dijiste, por ejemplo, cuando el bautismo de Jesús, que quieren minimizar a Juan? En el caso de Mateo, ser tan escueto y solamente presentar a Jesús y obviamente a la enferma, a la que le va a hacer la va a sanar. Entonces es así como solamente en mi intención es presentar a Jesús, ¿no? O sea, no, y lo que él Ujú, hace. Los demás, bueno, ya le ponen más personas, la sinagoga, lo que hace es el análisis de las viviendas, o sea, todo eso a lo mejor, digo, se lo vamos a preguntar cuando lleguemos al cielo, pero ahorita deducimos que a lo mejor solo quería ajá. resaltar el personaje la persona de Jesús más bien. Pues sí, es Maestro, posible. Hay que seguir esa intuición que tienes, hay que seguirla a ver si se da en otros casos, para que podamos decir, ah, Mateo es así, ¿no? Mm, Es algo que yo no he ok. hecho, ¿eh? No, no estoy seguro. No me parece mala idea, pero hay que verla en otras narraciones a ver si coincidimos en esa misma observación. Gracias, maestro, maestro. Sí, Jerónimo. discúlpame, 3 veces me sacaron del Kahoot, se me cortó, pero voy a arreglarlo bien, ¿eh? La tableta, el tablet. Arréglala bien, porque si no, Se me, se te me tocan sacó los... 3 veces, me sacó te- 3 veces. Y luego la otra no, cosa, no aparecían las preguntas, ah, nomás aparecía ahí los colores, pero no aparecía la ah, pregunta, pues era peor. Voy a arreglar bien esto, ¿sí? sí, Discúlpeme. arréglalo bien, pero no hay pero que valga. Para la No, cena de Navidad tendrás que hacernos el regalo de estar presente. eh, ¿Eh? Nativitas. Pati ya asintió. Bueno, no les quito más tiempo. Que Gracias, descansen, maestro. ya merecimos. Este, el próximo texto, próximo texto. De Bueno, bienaventuranzas, pero nomás está es en tradición doble. doble, ¿verdad? Y quién sabe si sea tradición doble, porque Mateo y Lucas son tan diferentes en las bienaventuranzas. Pero si quieren, ¿les parece? Les paso los textos. La Por favor. próxima ¿Qué semana texto, profesor? yo se los paso en el chat. eh, yo les paso los textos en el chat. ¿Cuáles van a ser? Mateo y Lucas es de tradición doble, las bienaventuranzas. Va a ser buena experiencia. Entonces, próximo texto, bienaventuranzas, yo les paso los textos. Nos vemos la próxima semana. Que Muy bien. descansen. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. maestro. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches a Buenas Buenas todos. noches. noches a todos. Buenas noches a Buenas todos. noches.